Muy buenas noches hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de esta página de nuestra parroquia. Un saludo para todos ustedes, un saludo desde la parroquia San Juan de Dios, Upala. A todos los que nos sintonizan a través de Facebook de nuestra parroquia y también a todos los que se conectan a Radio Apóstol USA. Un saludo para todos ustedes en diferentes países que ven esta transmisión y que también están siguiendo este taller con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucha alegría. Un saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga en esta noche que pues estamos prácticamente iniciando, y pues pedirle al Señor que Él sea una vez más quien nos ilumine, nos guíe para poder prepararnos y poder también aprender cada día más sobre nuestra fe. Pues vamos a iniciar con un cantito, aparte también de antemano ya decirles a todos ustedes, los que tienen su Biblia, si no la tiene, cómprela, y si la tiene, pues vaya a buscar Salmo número 1. Preparémonos con el Salmo número 1 para empezar nuestra oración, antes con este canto que se llama Aquí estoy. Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo en tus manos estoy, ayúdame, quiero servirte. Señor, dame tu luz para poder comprender lo que a mí en esta vida me corresponde hacer. Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo en tus manos estoy, ayúdame, quiero servirte. Hazme tu instrumento, guíame en tu verdad, dame discernimiento, conocer quiero tu voluntad. Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo en tus manos estoy, ayúdame, quiero servirte. Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos a empezar nuestro taller de esta noche, rezando este Salmo número 1. Este Salmo trae como título los dos caminos, es decir, el camino de la persona dichosa, la persona bienaventurada, feliz, etc. Y el otro camino, el del malvado o el impío, como lo menciona este Salmo. Entonces, estos dos caminos, el camino del dichoso, del justo, y el camino del malvado o impío. Iniciamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso quien no acude a reuniones de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo,
su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No sucede así con los malvados, será como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta noche te pedimos que nos concedas la sabiduría para que siempre que escuchemos tu palabra, nos ayudes a poder cada día caminar en esa fe que nos mueve dar pasos hacia adelante. Sabemos, Señor, que como seres humanos cometemos errores, pero tú hoy nos dices que dichoso el hombre justo, el que camina por ese caminar de fe, por ese caminar de entrega y obediencia a ti y a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría para dejarnos guiar por ti, para que siempre alimentándonos de tu palabra, de tu cuerpo y tu sangre, podamos cada día, Señor, crecer como ese árbol plantado junto al río, que luchemos por dar cada día frutos. Ayúdanos, Señor, a que con tu gracia podamos enmendar cada día nuestra vida para luchar y ser mejores hijos tuyos. Concédenos también, Señor, la fuerza para luchar contra todas las acechanzas del enemigo, contra el camino del malvado y el impío que cada día quiere corromper a la humanidad. Y concédenos el discernimiento para poder cada día ver la luz que eres tú, para caminar en esa luz que nos lleva a la vida eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte ampáranos, oh Gran Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos hermanos y hermanas que nos ven a través de Facebook. Un saludo para todos ustedes. Un saludo para todos los que tal vez ahorita no están de una manera directa viendo esa transmisión, pero después lo ven. Hay personas que me escriben, yo no puedo ver en vivo el taller por motivo de algunas fallas de internet, un poco lento, etcétera, pero después, sea que lo descargan o con calma, ya lo ven el siguiente día. Pues si usted no está ahorita, aún así, saludo para ustedes, y cuando los que mañana o pasado mañana o cuando puedan vean también este video, este taller, pues un saludo y bendiciones para todos ustedes. Felicitarlos por el empeño, el deseo de prepararse, de conocer más su fe, de conocer más de la palabra de Dios, la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Pues bienvenidos a este taller número 9 de Biblia y Apologética. Bienvenidos todos hermanos a este taller. El tema que vamos a ver hoy es el tema salvación personal. Salvación personal. Como ustedes podrán ver, aquí hay diferentes señalamientos, muchos caminos. Hay uno que es el más recto, pero en este sentido, ¿por qué hablamos o voy a tratar hoy el tema de salvación personal? Porque en sí la salvación es personal, ¿sí? Es decir, depende de usted la salvación. ¿Por qué sentido? Porque Cristo ya murió por nuestros pecados, Cristo ya nos abrió las puertas del cielo, entonces depende de nosotros querer entrar o quedarnos afuera. Participar del banquete que nos tiene preparado el Señor para la vida, en la vida eterna, o no participar. Entonces la salvación no depende de Dios, en el sentido de ¿qué? De que ya Él ya me dio la salvación. Ahora va a depender de mí. ¿Por qué? Porque Dios siempre está disponible, siempre está atento a mis necesidades, siempre está luchando para que yo encuentre la salvación
que estoy rechazando al alejarme de Él. Él siempre me está esperando con los brazos abiertos. Como dice Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y comeré con él y él conmigo. Si alguien me abre. Y también Marcos 8:34 dice que el que quiera seguirme, tome su cruz. El que quiera. El que quiera. Jesús no obliga a nadie, ¿sí? Él nos dio el libre albedrío, nos dio la conciencia, nos dio sabiduría para que nosotros distingamos lo bueno y lo malo, podamos distinguir lo que realmente nos lleva a Él o lo que nos aleja de la salvación, de la iglesia. Entonces, la salvación depende de ti, depende de mí. No va a depender del sacerdote, del catequista, del delegado, del ministro de la Eucaristía, del sacristán, del acólito. No, depende la salvación de la respuesta que usted le dé a Dios. ¿Quiere seguir a Dios? ¿Quiere salvarse? ¿Quiere encontrar un día la vida eterna? Búsquelo a Él. Si usted se quiere condenar, simplemente va a rechazarlo, simplemente va a decir, Señor, yo no quiero la salvación, no me interesa, no me hace falta y no quiero salvarme. Entonces ya Dios no podrá hacer nada. ¿En qué sentido? De que respeta mi libertad. Él quiere salvarme y Él me ha salvado. Le digo, desde que Él murió en la cruz, nos abrió las puertas del cielo, la salvación ya gratuitamente nos la ha dado. Depende entonces de mí salvarme, entrar a el cielo, entrar a la vida eterna. La salvación ya está dada, la invitación ya se ha dado. Ahora depende de usted aceptar esa invitación y acercarse a Él. Pues bien, le decía entonces, salvación personal. ¿Por qué quiero tratar ese tema de salvación personal? A propósito, también aprovecho para hablarles de este libro que se llama La respuesta está en las Escrituras. Este libro muchos ya lo tienen, aunque ya bien viejito, en color amarillo, que se llamaba antes La Iglesia y las Sectas, preguntas y respuestas. Después ha ido cambiando la portada, algunas cositas que se le han añadido. La respuesta está en las Escrituras y ahora está en otro color como medio amarillito este libro, La respuesta está en las Escrituras. Este librito trae, como ya dice, la respuesta según la Biblia, basado en la Biblia, a los cuestionamientos que los hermanos no católicos hacen a la Iglesia Católica. ¿Por qué usted bautiza a los niños? Aquí va a encontrar la respuesta. ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué usted se confiesa? Usted va a encontrar aquí la respuesta con cita bíblica a ese cuestionamiento. ¿Por qué ustedes tienen imágenes si la Biblia lo prohíbe? Usted va a encontrar la respuesta de que Dios no prohíbe las imágenes que tenemos en la iglesia. Y así, cualquier tema, imágenes, bautismo, confesión, fin del mundo, infierno, purgatorio, etc. Aquí viene la pregunta que hacen ellos y la cita bíblica para negar la doctrina católica, y viene la respuesta con cita bíblica a todos los cuestionamientos principales que hacen los hermanos separados. También viene una pequeña lista de las principales denominaciones no católicas, las más conocidas, y también trae la lista de los papas, desde Pedro, el primer papa, como lo vimos ayer, hasta el actual, el Papa Francisco. 266 papas en toda la historia de la iglesia. Es un libro muy básico, muy sencillo, que ha hecho mucho bien a miles de personas en diferentes países donde han adquirido este libro. Y pues ojalá que usted cada día, repito, se enamore más de la iglesia, se interese por formarse para vivir mejor su fe, para poder vivir una fe con una conciencia clara y con una convicción, ¿sí? Entonces, pues, repito nuevamente, bienvenidos, y le decía, la finalidad entonces de este tema es cuál es la concepción con relación a la salvación según grupos no católicos y qué dice la Iglesia Católica al respecto.
Lo que yo les voy a comentar a ustedes no son ideas mías, no es que el Padre Robin así lo quiere decir, porque así le conviene, porque así le gusta, no, sino que es la doctrina de la Iglesia Católica, basada en la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar. Antes, un pequeñito repaso con relación al tema de ayer, por si alguno de ustedes no lo escucharon o todavía no lo han visto. Para entrar en sintonía, lo que estamos viendo ahora, la primera parte, estos temas anteriores fue todo con relación a la Biblia, y a partir de ayer hacia adelante vamos a ver más con relación a la apología, es decir, la defensa de la fe, apologética. Para conocer la doctrina de la Iglesia, también es importante saber cuál es la opinión, el punto de vista de grupos no católicos con referente a temas que atañe a la Iglesia Católica, y para ello cómo dar una respuesta por si alguien le pregunta, por si alguien le cuestiona. Usted como católico es su deber de saber dar una respuesta. ¿Para qué? Para que ellos, los hermanos no católicos, se den cuenta que lo que la Iglesia Católica enseñamos y creemos no es idea del Papa, no es idea de los obispos, sacerdotes, sino que es según lo que Jesús ha instituido y lo que en la palabra de Dios encontramos como base, como fundamento de la doctrina de nuestra Iglesia Católica y la tradición apostólica. Por lo tanto, entonces, veíamos ayer que Jesús fundó una sola iglesia, no muchas, no muchas. Vean, yo sé que hay hermanos no católicos que ahorita me están escuchando, lo sé por algunos comentarios que hacen a esta formación que estoy dando. Yo sé que lo están escuchando y no me da ningún miedo decirlo, porque la verdad no peca, incomoda pero no peca. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que aunque a muchos no les guste, Jesús fundó una sola iglesia, y esta iglesia, aunque a muchos no les guste, es la Iglesia Católica, con defectos y todo, es la Iglesia de Cristo. No solamente porque haya en la historia de la Iglesia algunos errores que se cometieron, o muchos errores que se hayan cometido, no significa que no sea la Iglesia que Cristo fundó. Acuérdese, Mateo 13, el 24 al 30, el trigo y la cizaña. Acuérdese también que de los mismos 12 apóstoles, eso no es que estoy justificando los errores que se han cometido en la iglesia o los errores que cometemos cada ser humano, sino que le quiero decir que no solamente porque hayan habido errores en la historia de la iglesia, y siempre lo va a haber, no significa que no sea la iglesia de Cristo. Dentro de los mismos 12 apóstoles hubo uno que lo traicionó, uno que lo negó, hubo otro que dudó de su resurrección. Imagínense qué esperarse de nosotros, pecadores. Entonces, Jesús fundó una sola iglesia. Esta iglesia, Jesús prometió estar con ellas todos los días hasta el fin del mundo. Además, ya el texto bíblico donde comprobamos que Jesús fundó una sola iglesia, me imagino que ya se lo aprendieron todos ustedes. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa que Jesús hizo de estar con su iglesia. Y esta iglesia no se va a acabar. ¿Por qué? Mateo 16, 18, parte B, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿Por qué no la podrá vencer los poderes del mal, ni el mismo demonio? Porque es Cristo el que la fundó, porque el Espíritu Santo habita en la iglesia, porque Él se ha quedado con nosotros. Entonces, Jesús fundó una sola iglesia sobre los apóstoles. Pedro es el representante de Cristo en la tierra. Ahora tenemos a los obispos, sucesores de los apóstoles, al Papa, sucesor de Pedro. Y por lo tanto, la Iglesia Católica puede comprobar bíblicamente e históricamente que es la única iglesia que viene de Cristo. Repito, aunque a muchos no les gusten, yo les vuelvo a repetir. ¿En qué sentido podemos demostrar que la Iglesia Católica es la que viene de Cristo? A través de la historia, a través de la lista de los papas, a través de los documentos históricos que existen, no solamente en la Iglesia Católica, sino también a nivel civil, con relación a la conquista, un ejemplo de América. ¿Quiénes fueron los que llegaron a evangelizar en nuestro continente de América? ¿Quiénes?
aunque no les guste. No fue un testigo de Jehová, no fue un evangélico, cristiano, pentecostal o adventista el séptimo día, luz del mundo, etc. No, fueron misioneros católicos. No porque no los quisieron traer los españoles o Cristóbal Colón, sino porque no existían. Datos históricos comprueban que desde 1521 en adelante empezaron a surgir las sectas protestantes y la Iglesia Católica desde Jesucristo. Vuelvo a repetir, aunque a muchos no les guste. Es la realidad, es la verdad. Ahora entonces, con relación a la salvación, ¿para qué? También Jesús fundó una sola iglesia, para que estemos unidos, para que nosotros en esta iglesia escuchemos su palabra, para que a través de los que Él eligió para llevar el evangelio a todo el mundo, de esta manera Él nos sigue hablando. Por eso dice en la Biblia, Mateo, cuando la Biblia dice, Mateo 10:40, quienes ustedes escuchen, a quienes ustedes escuchen, Jesús le está diciendo a los apóstoles, a quienes ustedes escuchen, a mí me escuchan, a quienes ustedes reciban, a mí me reciben. Por lo tanto, quien no reciba y no reconozca al Papa como sucesor de Pedro, como representante de Cristo en la tierra, a los apóstoles, a los obispos como sucesores de los apóstoles, a los representantes de Cristo en la tierra, no está reconociendo a Cristo. ¿Por qué? A quienes ustedes reciben, a mí me reciben. Mateo 10:40. Entonces, salvación personal. ¿Por qué es importante con relación a la salvación? Para que no nos llenen de miedo, de angustia, porque hay muchas personas que dicen, vea, si usted no se convierte, si usted no acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, usted se va a condenar. La Iglesia Católica es idólatra. Hay muchas personas, que se atreven hasta a decir que los que sean católicos se van a condenar. ¿Y por qué dicen eso? Porque ellos, en pocas palabras, le están diciendo, si usted es católico, usted se va a condenar. Si usted se pasa con nosotros, se va a salvar. Así de fácil. Y hay personas que lo llenan de temor, lo llenan de angustia, de miedo. Acepte a Jesucristo, conviértase. ¿Y por qué no dicen eso? Pero que sea en la Iglesia Católica. ¿Acaso en la Iglesia Católica no podemos convertirnos? ¿Acaso en la Iglesia Católica no podemos aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador? ¿Acaso en la Iglesia Católica no podemos cambiar nuestra vida, dejar un vicio? ¿Acaso en nuestra Iglesia Católica no vamos a poder leer la Biblia, aprender a leer la Biblia, a predicar? ¿Es necesario que yo me salga de la iglesia para que yo cambie, para que yo predique, para que yo enseñe la palabra de Dios? No, no es necesario. No es necesario. Usted no tiene que cambiar de iglesia, no tiene que salirse de la iglesia. Lo que tenemos que nosotros es cambiar de vida, no a religión, no a la iglesia. No traicionar como Judas a Cristo y no traicionar como Judas a la iglesia, porque el traicionar a la iglesia es traicionar a Cristo, el cuerpo místico de la iglesia. Entonces, le decía, la salvación personal, no porque alguien me diga, es que la Iglesia Católica es esto y es esto y es usted, ahí se va a perder, ahí los católicos se van a condenar, etc. Repito, tengo que cambiar de vida, no es religión. A Cristo lo puedo conocer, amar y servir y aceptar en mi corazón en la Iglesia Católica. No es necesario salirme de esta iglesia. Muy bien. Pues vamos a ver lo siguiente. Según los hermanos evangélicos o de cualquier otra denominación, la salvación personal se consigue solo por la gracia. ¿Sí? Por la gracia. Esta era una de las tesis de Martín Lutero, fundador del protestantismo. La gracia es la que salva. Y esa gracia la recibimos y esa salvación la recibimos solamente mediante la fe. Entonces, ¿qué dicen ellos? Para salvarme, simplemente, ¿qué necesito? Tener fe. Ellos dicen, ya Jesús me salvó, ya Jesús murió en la cruz por mí, ya soy salvo. ¿Y las obras? Que vamos a ver más después.
Es cierto, repito, Jesús ya nos dio la salvación, ya nos abrió las puertas del cielo. Pero ahora depende de mí. La salvación es una conquista que yo tengo que hacer diariamente para luchar, para tener ese encuentro un día personal con el Señor. Entonces, el decir que la gracia nos salva o que solamente la fe basta para salvarse es un error. ¿Por qué sentido? Porque si solamente la fe es la única que tenemos que tener para salvarnos, pregunto, si usted se puede encontrar en la calle a un borrachito que anda con la botellita y todo, tarateando y medio cayéndose, cantinfleando, ¿usted cree que esa persona que dice, yo creo en Cristo, Él es mi amigo y yo voy a la iglesia y yo, solamente por eso se va a salvar? Yo tengo fe en el Señor y Él me escucha, pero vive una vida totalmente alejada de Dios, maltrata a todos, maltrata a sus propios hijos, a su esposo, a su esposa, anda haciendo daño a los demás, induciendo al vicio a otras personas. ¿Será que solamente porque dice yo creo en Cristo ya me salvo? Solamente por levantar la mano, ¿acepta a Jesucristo como su único Señor? Sí, yo acepto. Solamente con levantar la mano y decir, yo creo en Cristo y lo acepto como mi único Señor y Salvador, ¿eso basta? No. No solamente eso. Bueno, para ellos sí. Pero según la palabra de Dios, según también la doctrina de la Iglesia Católica, no. La Iglesia Católica tiene otra visión totalmente diferente acerca de la salvación. ¿Y cuál es esa visión diferente? Número 1, voluntad salvífica universal de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad universal de Dios con relación a nuestra salvación? Antes que nada subraya la voluntad salvífica universal de Dios, que consiste en estos dos aspectos que vamos a ver. ¿Cuál es este aspecto? Número 1, Dios ama a todos los hombres. Dice Hechos capítulo 14, versículo del 16 al 17, que Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y la cosecha a su tiempo, dando alimento y llenando de alegría los corazones. Eso dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, hermanos? Dios ama a todos los hombres. Dios ama a buenos y malos, justos, pecadores. A todos Dios nos ama. Dios no hace diferencia. Dice San Pablo, ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo o libre. No, para Cristo todos somos sus hijos, somos importantes. Y para eso murió por nosotros. Por eso Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino. Aunque cada quien siguiera su camino, Él siempre se manifestó a su pueblo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, con relación a la salvación. Si Dios fuera como nosotros, si Jesús fuera también alguien que guardara odio, que deseara la muerte a los demás, que se vengara de las injusticias que le cometieron, si Jesús o Dios en el Antiguo Testamento fuera así, imagínense, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de nosotros? ¿Y en dónde vemos esa voluntad salvífica de Dios? ¿En dónde vemos ese amor de Dios? Ve a Nínive. Nínive, una gran ciudad totalmente perdida. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Llama a Jonás para que fuera a predicarle a esta ciudad de Nínive, para que todos los ninivitas pudieran convertirse, pudieran acercarse a Dios. Y eso es lo que vemos, le decía, en Jonás capítulo 4, versículo 11.
Le dice Dios a Jonás, ¿cómo no voy a tener lástima de Nínive? La gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal y gran cantidad de animales. Entonces, no solamente porque estas personas no sabían distinguir el bien y el mal, y no solamente porque no habían creído en Dios, no significa que ya estaban condenados, no. Dios le dio esta posibilidad de salvarse. ¿De qué manera? Creyendo en Él. Y para eso Dios, ¿qué fue lo que hizo? Envía a sus mensajeros, envía a Jonás para que le hable a este pueblo. Y como ya lo hemos leído, como lo hemos escuchado también, Nínive se convierte y Dios los perdona. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No solamente fe, sino también un arrepentimiento. No solamente fe, sino que nos acerquemos a Él y le creamos de corazón. No solamente decir yo creo en Cristo, sino que realmente haya un sincero arrepentimiento y un acercamiento a Él. Eso es lo que Dios quiere, nuestra salvación. Por eso le dice, ¿cómo no va a tener yo lástima de Nínive? Donde hay tantos habitantes que no saben distinguir el bien y el mal y gran cantidad de animales. Por eso mandó a Jonás, aunque Jonás no quería, Jonás tuvo que ir a Nínive. Y entonces, segundo punto, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Todos. Por eso dice 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos tengamos vida eterna, que todos gocemos un día de su presencia. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿de qué manera yo voy a conocer a Cristo? Acercándome a la iglesia. ¿De qué manera yo voy a acercarme a Cristo? Leyendo la palabra de Dios, la Biblia. ¿De qué manera yo voy a acercarme a Cristo? Tratando de luchar por ser cada día una mejor persona a la luz de la palabra de Dios y dejándome guiar e instruir por Él. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos, porque Él es la verdad. Porque Él no nos va a engañar, no te va a mentir. Y Él lo que promete lo cumple. Y si Él nos ha prometido vida eterna, es porque Él así lo quiere y así lo ha prometido. Padre, te pido por aquellos que me has dado y les he enseñado tu palabra. Les he enseñado tu palabra. Y dice en Juan 17:21, que en Juan capítulo 17, cuando hace Jesús la oración sacerdotal, que dice, quiero que donde yo esté, estén también ellos, para que contemplen mi gloria. Y eso es lo que Dios quiere entonces, que un día contemplemos su rostro, que contemplemos su gloria, para que tengamos esa plena felicidad que en este mundo no lo vamos a encontrar plenamente, solo en el Señor. Y eso usted lo puede encontrar en la Iglesia Católica, no saliéndose de la Iglesia. Esa salvación usted la puede encontrar en la Iglesia Católica, tratando de vivir cada día una fe recta, con conciencia, que le ayude a ser una mejor persona. A pesar de nuestras dificultades, nuestros errores, nuestros problemas, nuestros defectos y nuestros pecados, luchar para que un día el Señor en su misericordia nos conceda gozar de su presencia. Por eso Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la fe en Cristo es condición para salvarse. Solamente los que tienen la oportunidad de conocer suficientemente a Cristo, no para los demás que no tienen esa oportunidad y que son la mayoría de la gente. Escúchenme entonces bien. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica? ¿Qué dice la Iglesia Católica con relación a la fe? Con relación a la salvación. La fe en Cristo es condición para salvarse, pero para los que tienen la oportunidad de conocer suficientemente a Cristo. Pero díganme ustedes, ¿cómo va a tener fe quien no tiene la oportunidad de conocer a Cristo? ¿Cómo va a tener fe
¿Cómo va a creer en Cristo una persona si nadie le ha predicado, si vive allá en la montaña y no ha habido quienes vayan a predicarle? Entonces, la pregunta es, si basta la fe para salvarse, si basta creer solamente en Cristo para salvarse, porque los hermanos separados dicen, es que la Biblia dice en Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará. Ajá. Entonces la pregunta es, tantas personas que vivieron y murieron antes de que llegara la evangelización a América, la pregunta es, ¿se salvaron? Porque ellos no conocieron a Cristo, porque ellos no escucharon la palabra de Dios, porque ellos no tenían la fe en Jesús. Entonces solamente por no haber creído, solamente por no haber tenido fe en Jesucristo, entonces ya están condenados. Entonces la muerte de Cristo, ¿para quiénes era entonces? ¿No es para todos? Entonces la salvación o la fe, repito, la fe es condición para los que tienen la oportunidad de conocer suficientemente a Cristo, no para los demás que no tienen esa oportunidad y que son la mayoría de gente. Hay todavía miles, hay millones de personas en otros continentes que no conocen a Cristo. Entonces, ¿qué significa? Todas estas personas que se están muriendo o que han muerto sin conocer la palabra de Dios, sin conocer a Cristo, entonces, ¿están en el infierno? ¿Ah? ¿Están en el infierno? Tal vez usted va a decir, pero ¿por qué están en el infierno? Porque rechazaron la palabra de Dios. Pero no es que la rechazaron, sino que nunca ha llegado la palabra de Dios a ellos. Hay todavía países enteros, hay lugares donde no ha llegado la palabra de Dios. Todos son musulmanes, todos creen en otros dioses, en otras divinidades. Entonces solamente por no haber creído en Jesús, solamente por no haberse bautizado, ya están en el infierno entonces. Esa es una concepción muy reducida con relación a la salvación que tienen los hermanos separados. Entonces es diferente para la persona que tuvo la oportunidad y la rechazó, que se le enseñó la palabra de Dios y la rechazó, que Cristo le da la salvación, que Cristo quiere perdonarlo, pero dice, no, ¿yo por qué me voy a confesar? ¿Yo por qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo para qué? Entonces ahí, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya entonces esa persona libre y conscientemente está rechazando la salvación. Pero las personas que no lo conocieron. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Sí? Dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Pues bien, si bien no se puede ver a Dios, podemos sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras. ¿Sí? A través de sus obras. Y entender por ellas que Él es eterno, que es poderoso, que Él es Dios. Entonces, es cierto, hay muchas personas de que no conocen la palabra de Dios, ni tan siquiera tienen un concepto de Dios. Ellos creen en otras divinidades, en otros seres, en cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará con estas personas que no tienen la oportunidad de conocer la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar? Un ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa persona que hoy está agonizando? ¿Qué va a pasar con esa persona que hoy va a morir en cualquier momento? Y si no tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y conocer a Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Dígame, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de esa persona? ¿Solo por no haber tenido la oportunidad, entonces se va a ir al infierno? ¿Tanto así es Dios? No es así. Por lo tanto, entonces Dios, aunque nosotros no lo conozcamos, Él se manifiesta a través de la creación. ¿Para qué? Para que el ser humano que por naturaleza es un ser religioso, por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque aunque no conozca de Dios, el ser humano busca siempre a un ser superior, a un ser
a alguien grande, a alguien que pueda ayudarle en sus necesidades. Por eso dice que el ser humano por naturaleza es religioso. ¿Por qué? Porque aunque no haya leído la Biblia, no haya recibido una predicación, la persona busca a un ser superior, ¿sí? Aunque no haya escuchado la palabra de Dios. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando los paganos, que no tienen ley, dice San Pablo, dice la carta de los Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 15, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se están dando a sí mismo una ley. Se están dando a sí mismo una ley, pues muestran con su actitud que tienen la ley en su corazón. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos, cuando se condenan o se aprueban entre sí mismos. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar? Vean, con relación a la salvación, hay dos formas, por decirlo así, en el que vamos a recibir el juicio. Para los que creemos o los que tuvimos la oportunidad de creer o de conocer a Cristo, su palabra. Los que tuvimos la oportunidad, los que conocimos de Dios, los que escuchamos la palabra de Dios, los que vamos a la iglesia, a los que nos enseñaron la palabra de Dios, vamos a ser juzgados según eso. Y eso se le va a llamar obras, según las obras. Por eso dice Mateo 7:16, por tus frutos te reconoceré. Por eso dice la misma Biblia, la misma palabra de Dios que dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve preso y no me fuiste a visitar, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Por eso que va a decir, dice Jesús, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno destinado para el diablo y sus secuaces. ¿Por qué? Porque dice, tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, el juicio que Dios va a hacer a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de acercarnos a Él y no lo hicimos, va a ser según nuestras obras. Nuestras obras. La misma palabra de Dios dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces, repito, los que conocemos a Dios, los que escuchamos la palabra de Dios, los que tenemos esta conciencia clara de un Dios todopoderoso que existe, y yo no quise hacer buenas obras, yo hice más bien daño a los demás, me alejé de Él y fui motivo para que otros se alejaran, entonces, esos van a ser los frutos. Y dependiendo de los frutos, va a ser el pago, vida eterna o condenación eterna. No que Dios me quiere condenar, yo mismo me estoy condenando, porque mis frutos me están llevando a ¿qué? A rechazar y a negar la salvación libre y conscientemente. No quiero yo acercarme a Dios, no me quiero salvar. Entonces, no me voy a poder salvar. No porque Dios no quiera, es porque yo no quiero. Ese es uno. ¿Qué pasa entonces con los que mueren sin haber conocido a Cristo, sin haber tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Para ellos el juicio va a ser según la conciencia, según el concepto que ellos tuvieron del bien y el mal, según el concepto que tuvieron del ser supremo. Por eso va a decir, repito, la carta a los romanos, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley y se están dando a sí mismo una ley, pues muestran con su actitud que tienen ley en su corazón. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos. La conciencia. ¿Cuál conciencia? Esa conciencia que se dice la voz de Dios, que me está diciendo esto es bueno, esto es malo. La conciencia me está diciendo, no está bien de que
te vengues, de que hagas daño, de que mates, de que robes. Mi conciencia me está diciendo. Entonces el ser humano, como tiene la sabiduría, tiene conocimiento, tiene esa ciencia, el conocimiento que Dios le dio, Dios para eso se lo dio, para que distinga lo bueno y lo malo. Entonces, pero como nunca tuvo el conocimiento de Dios, va a ser juzgado según la conciencia que él tuvo. ¿Sí me entiende? Entonces esto es lo que la iglesia enseña. Para los que creemos en Dios, vamos a ser juzgados según nuestras obras. Para los que no conocieron a Cristo y no escucharon su palabra, van a ser juzgados según su conciencia. Esa es la enseñanza de nuestra iglesia con relación a la salvación o al juicio para aquellos que no conocieron y los que sí tuvimos la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Por eso es importante la fe. Sí, la fe es importante. Porque si yo no tengo fe, ¿qué es lo que me va a mover a actuar? Si yo no tengo fe en Cristo, ¿qué es lo que me hace entonces luchar y perseverar? Que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de los fracasos, a pesar de todo lo que pasa en la vida, es la fe que me mueve y me dice, ánimo, adelante. Es la fe que me hace decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es la fe que me hace decir como Pedro, Señor, sálvame. Es la fe en Cristo que me hace a mí caminar, aunque yo no vea, claro, aunque yo no vea lo que hay por delante. La fe es lo que me hace levantarme cuando caigo. La fe es la que me hace dar ese paso en Cristo. Y es importante y es fundamental la fe. Pero la fe, repito, tiene que ir acompañada con obediencia. Porque de nada sirve decir, yo creo en Cristo, yo tengo fe en Cristo, pero no obedeces. No obedeces a la palabra de Dios. No obedeces a la iglesia. La iglesia y los que representan a Cristo, que es el pueblo, que es la voz de Dios, quien te habla a través de los demás. Entonces no solamente vas a decir, yo creo en Cristo, ya, me salvé, pero no estoy obedeciendo. Por eso, vea lo que dice el Evangelio de San Mateo. Como también en este caso vamos a verlo primero de Lucas. Si ustedes más adelante pueden ir buscando Mateo 7:21, ahorita Lucas 6:46. La fe y la obediencia para los hermanos separados es suficiente tener fe en Cristo. ¿Sí? Nada más tener fe. En cambio, para nosotros no basta la fe en Cristo para salvarse. Se necesita una vida en conformidad con la enseñanza de Cristo. Se necesita una vida en conformidad con la enseñanza de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos dice en Lucas capítulo 6? Busque ahí en su Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6:46 dice, desde el versículo 45 podemos leer también, el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro, de su buen corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Entonces ve, no solo basta decir, Señor, yo creo en ti, Señor, yo tengo fe. No, si no estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo, lo que el Señor nos está a todos invitando a hacer para la salvación, no basta decir, Señor, Señor. No basta solamente que yo vaya a misa, no basta que solo yo me confiese, que yo comulgue, si yo no estoy cumpliendo con lo que la palabra de Dios, a través de ella, Cristo me está diciendo. ¿No? Y ahora sí, vea Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? No basta, no basta, ¿sí? Con que me digan, Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. No. No basta. No basta con que me digan, Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Sino el que haga
sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Grábese bien esto. No basta con decir Señor, Señor. No basta con levantar mi mano y decir yo tengo fe. No basta con que yo diga yo voy a la misa todos los domingos. No basta con que diga yo leo la Biblia. No basta, no basta. No basta con que me digan Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La salvación para todos. ¿Y qué entonces hizo Jesucristo para que esa salvación llegara a todos? Para que la palabra de Dios llegara a todos. Funda la iglesia. Funda la iglesia. Y a los apóstoles les dio el poder y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Y esa misión Jesús se le encomendó a su iglesia. Y Jesús, ¿qué le dijo a la iglesia? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le dio poder a la iglesia. Para en nombre de Dios atar y desatar. Lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces, repito, para que esa salvación llegara a la humanidad, Jesús instituye la iglesia, le da poder a los apóstoles para perdonar los pecados, para hacer milagros en el nombre de Dios, como Pedro lo acabamos de escuchar en estos días atrás, cuando en la puerta hermosa estaba aquella persona paralítica. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, te doy lo único que tengo, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces, esa es la iglesia de Cristo. ¿Y por qué una iglesia? Recuerden, para que estemos unidos, no divididos. Para que como hermanos, como pueblo de Dios, como hay un solo Dios, como hay una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, como un solo Señor. Para que estemos unidos. Y la pregunta es, ¿estamos unidos? ¿Todos los que creemos en Cristo, estamos unidos o estamos divididos? ¿Ah? Y si estamos divididos, ¿quiénes son los que se dividieron? ¿Quiénes son los que se salieron de la unión, de la unidad de la iglesia? ¿Quiénes? Los católicos. Si siempre toda la historia de la iglesia, repito, la iglesia viene desde Cristo. ¿A los católicos nos salimos? No. Hay otros que se salieron de la iglesia. Por eso dice la misma palabra de Dios. Vimos que no todos eran de los nuestros, porque si hubiera sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Se habrían quedado. Ah, no, pero es que la Biblia dice, sal de ella, pueblo mío. Sí, no está diciendo de la iglesia católica. No está diciendo que te salgas de la iglesia católica. Salga de esa vida que estás llevando. Salga de esas cosas que no estás haciendo bien, que te impiden la salvación, la vida eterna. Sal de eso, pero no en la iglesia. No en la iglesia. Pero es que, ¿cómo vas a vivir con una persona que no se acerca a Cristo? Ah, entonces Jesús, ¿qué hizo? ¿Se aisló? ¿No hablaba con los pecadores? ¿Acaso no ha leído usted qué pasó con la mujer adúltera? ¿Acaso no ha leído usted qué pasó con la samaritana? ¿No convivió con los apóstoles? Hasta decían, mira, es un pecador, mira, come con los pecadores, come con los de esto, come con... Ah, ¿qué hizo Jesús? Nos dio el ejemplo. Entonces rechazar a las personas, esa es actitud farisaica. Y no es una actitud cristiana. Entonces por eso le vuelvo a repetir, hermano, no basta solo decir, Señor, Señor. No basta con que yo vaya a la iglesia. No basta con que yo diga, yo gracias a Dios estoy en eso, estoy en el otro, le sirvo acá y sirvo allá. Pero si no, vivo en paz y en comunión con los demás. Entonces, por eso no basta decir, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta decir, yo creo en Cristo para salvarme. No. Yo creo en Cristo, soy salvo. Tampoco. Es necesario conocer la voluntad y aceptarla así como es, aunque a muchos no les gusten. ¿Cuál? ¿Cuál voluntad de Dios? Juan capítulo 6, versículo 54. ¿Qué dijo Jesús? ¿Jesús qué dijo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús lo dijo clarito. El que coma mi carne,
beba mi sangre, tiene vida eterna. ¿Quiénes se escandalizaron? ¿Ah? ¿Los judíos? ¿Qué dijeron? ¿Cómo este está diciendo que tenemos que comer su carne? ¿Acaso somos caníbales? ¿Y quiénes son los que andan diciendo? Mira, los católicos dicen que Cristo está en la Eucaristía y que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Ve? Cuando Jesús clarito lo dijo, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. No dijo Jesús, ningún momento representa. Jesús no dijo, esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. No, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y le da la orden a los apóstoles, háganlo. Por eso va a decir después San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. Cada vez. Y los apóstoles empezaron a celebrar la cena del Señor, lo que es ahora la Santa Misa, desde los inicios del cristianismo, después de la resurrección de Jesús. Empezaron a reunirse, lea Hechos de los Apóstoles. Compartían la fracción del pan, la oración. Vivían en común, no divididos, en unidad. En la fracción del pan. Entonces, ¿qué dice Jesús? El que come mi cuerpo, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos separados, usted comulga el cuerpo de Cristo, comulga, recibe la sangre de Cristo, usted recibe a Cristo en la Eucaristía. Entonces no solo basta decir, yo creo en Cristo, si no lo está recibiendo en la Eucaristía. Porque Jesús hizo esa promesa, lo voy a resucitar el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo voy a resucitar en el último día. Esa es una promesa que Jesús hizo. Y hermanos, ¿dónde tenemos a Cristo presente, vivo y real? En la Eucaristía. Y esa es la Iglesia Católica. Esa es la Iglesia Católica. Donde tenemos a Cristo vivo y real. Y está comprobado que ese pedacito de pan ácimo es el cuerpo de Cristo cuando el sacerdote se convierte en el cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino e invoca el Espíritu Santo que sea derramado sobre este pan para que se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo. Deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Ya no es vino, ya no es pan. Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está. Entonces, ¿qué, hermanos? Esto es muy importante, le digo, y por eso nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios, Señor, que si en mi mente está la tentación de salirme de la iglesia por cosas que pasan en la iglesia, si en mi mente está de salirme de la iglesia porque allá es más bonito, porque allá, gloria a Dios, hermanos, y en la iglesia católica es aburrido, Señor, que yo pueda darme cuenta, primero abrir mis ojos, primero conocer la iglesia, antes de salirte, conoce primero la doctrina de la iglesia, y después haz lo que quieras, pero conoce primero la doctrina de la iglesia. Muchos se salen de la iglesia sin conocerla. Y eso pasa con miles de personas, sin conocerla. Entonces la apostasía que sucede con muchas personas, apostasía significa renegar de la fe. ¿Por qué reniegas de la fe? Porque no estás convencido, porque realmente no estás creyendo y porque realmente no la conoces. Por eso muchos se salen. Y lo triste es de que muchos se salen de la iglesia y después atacan a la iglesia, hablan mal de la iglesia cuando no la conociste. Cuando no te formaste primero. Porque una persona que ama a la iglesia, aunque con sus defectos, así como usted, esposo, ama a su esposa con defectos, pero la ama y la acepta así como es, aunque haya cosas que no le guste, pero es su esposa hasta el último día de su vida. Aunque la iglesia tenga errores y defectos, tenemos que ser fiel a Cristo en su iglesia, porque para eso Él no la dejó. Para eso no la dejó. Entonces, Cristo, pan de vida. Este es mi cuerpo, ¿sí? Esta es mi sangre. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.
¿Y qué le dijo Jesús a los apóstoles? Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Hagan esto. Jesús, ¿cuál fue la orden que le dio a los apóstoles? Hacer lo que Jesús hizo el Jueves Santo en la última cena. Y eso es lo que se hace, lo mismito que Jesús hizo el Jueves Santo en la última cena, es lo que hace el sacerdote en la Santa Misa. Es lo mismo. Después de haber sanado, partió el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso lo dijo Jesús, eso lo dice el sacerdote en la Santa Misa. Luego tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracias, se lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que ha sido derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Lo mismo que dice el sacerdote. ¿Y qué le dijo entonces Jesús a los apóstoles? Hagan esto en memoria mía. ¿Y qué es lo que hace el Papa, los obispos y los sacerdotes en la Santa Misa? Hacer lo que Jesús hizo en la última cena. Por lo tanto, Jesús se sigue entregando a nosotros y haciéndose presente, vivo, real, en el pan eucarístico. Por eso, hermanos, sintámonos orgullosos, agradecidos y felices de ser católicos. Y también preocupémonos por acercarnos a Él y recibir su cuerpo y su sangre. Porque es una promesa, es un regalo que Él nos ha hecho, y no despreciemos esta oportunidad que Él nos ha dado. Y continuamos. Otro aspecto importantísimo, en que el aceptar a Cristo tenemos que aceptar lo que Él nos dejó. Si alguien no quiere aceptar esto que Jesús dijo, si alguien no quiere aceptar a la iglesia, si alguien no quiere aceptar la Eucaristía, recuerde, rechazar a la Eucaristía, negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es negar al mismo Cristo. Por lo tanto, si un hermano separado niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a Cristo mismo está rechazando. Entonces no basta decir, yo creo en Cristo. Mentira, no estás creyendo porque lo estás rechazando en el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús lo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, si rechazas a Cristo en la Eucaristía, estás rechazando al mismo Cristo del que dice que es tu Salvador. Lo estás rechazando. Entonces, si yo creo en Cristo, tengo que aceptar lo que Jesús dejó. Número 1, la iglesia. La iglesia, sacramento de salvación. 2, la Eucaristía. 3, este gran sacramento que también tenemos nosotros los católicos. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Jesús sopló sobre ellos. La paz esté con ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. ¿Y qué les dijo? Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Pregunto, Jesús, ¿a quién le dio el poder para perdonar los pecados? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A ángeles? No, a hombres. A hombres pecadores como nosotros, como todos. Les dio este poder para perdonar los pecados. Por eso les repito, hermanos, cuando una persona dice, ¿yo por qué tengo que confesarme con un hombre cualquiera? ¿Ah? ¿Qué dicen los hermanos separados? ¿Yo por qué tengo que confesarme? Cuando el hermano separado cita Jeremías 17:5, ¿qué dice? Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Dios, de Yahvé. No se está refiriendo a la confesión, discúlpenme, hermano separado, porque Jeremías 17:5 es un texto bíblico del Antiguo Testamento y por lo tanto en el Antiguo Testamento no existía la confesión. La confesión la instituyó Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles, Juan 20, del 22 al 23 o del 19 en adelante, sopló sobre ellos y le dijo, vea, todavía más antes, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y ese poder que Jesús
tiene, porque es Dios, se lo transmite a los apóstoles. Por eso cuando usted se confiesa, no es el sacerdote el que te perdona los pecados. El sacerdote te dice, después de la oración de absolución, termina diciendo, bueno, se lo voy a decir todo: Dios Padre misericordioso, que reconcilió el mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para perdonar los pecados. Te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y te absuelve de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si el hermano separado dice que la confesión no es válida, que es un invento de la iglesia, repito, el sacerdote absuelve los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué algunos creen en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué si ellos bautizan, y si es que lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y están creyendo que esa persona es bautizada, por qué están negando la confesión cuando en la confesión también se está diciendo: te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y además, repito, si usted no quiere creer, hermano no católico, pues ya es su problema. Usted no es que no me está creyendo a mí, Robin Antonio Moro Casanova, usted no me está creyendo a Jesús. Lo que dice, repito, Juan 20, 22 al 23. Y eso Jesús se lo dijo a hombres. A hombres fue que Jesús les dio este poder, y este poder se fue transmitiendo de generación a generación hasta la fecha a través de la imposición de las manos. Por lo tanto, en resumen, con relación a la salvación, decíamos en Juan capítulo 3 versículo 11 o Mateo 5, 45, Dios ama a todos, Él quiere la salvación para todos. 1 Timoteo 2 del 3 al 4, o el versículo 4, Dios quiere que todos los hombres nos salvemos. Por lo tanto, vamos a ver, número 1, para los que no conocen a Cristo, ¿qué dicen los hermanos no católicos? Aquí hablo de evangélicos, pero es a nivel general. Dicen los hermanos separados: para los que no conocen a Cristo, basta la fe en Jesús, basta la fe. Porque dice Jesús: el que crea y se bautice se salvará, basta la fe. O Marcos 16, 15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan. Entonces, basta la fe. Para ellos, basta la fe para salvarse. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice: no basta la fe. ¿Qué se necesita? Se necesita fe, sí. Escúcheme bien, no estoy diciendo de que no se necesita la fe. Estoy diciendo, no basta solo la fe. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es lo único? No. Entonces, no basta solamente la fe en Cristo, ¿sí? Sino que también hay que obedecer. Mateo 7:21, ya lo leímos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. La fe sin obras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fe tiene que ir acompañada con obras. Y esa obra significa entonces la obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, hermano separado, usted al salirse de la iglesia que Cristo fundó, ¿está obedeciendo? Usted al negar a Cristo presente, vivo y real en la Eucaristía, ¿está obedeciendo? Usted al negar los sacramentos, como lo es la confesión, ¿usted está obedeciendo? Y también católicos, no solo hermanos separados, también católicos. Porque hay muchos católicos que dicen ser católicos pero no van a misa. Ser católicos pero no comulgan. Ser católicos pero nunca se confiesan. No es solamente decir, yo también quiero a Cristo y ya. No. La obediencia
la obra, es decir, aquella adecuación de la fe que digo tener con la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que seguir procurando, dice San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 12, la parte A, dice, hay que seguir procurando la propia salvación. Seguir procurando. Y Mateo 24, 13, quien persevera hasta el final, ese se salvará. Quien persevera hasta el final, a pesar de las pruebas, a pesar de los errores que hay en la iglesia, a pesar de los defectos que todos tenemos, catequistas, sacerdotes, ministros, delegados, quien esté sirviendo en la iglesia, a pesar de, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Perseverar. Ay, no, es que yo me voy a salir de la iglesia, o yo me voy a salir de aquí porque aquí todo el mundo es este que el otro. Muy bien, se va a morir usted y no va a encontrar a una persona perfecta, una iglesia perfecta. Se va a morir. Entonces acuérdese, ¿usted a quién sigue? A quien tiene que seguir es a Jesús. Nosotros, el ser humano, te puede fallar. Nosotros te podemos fallar. Te podemos decepcionar. No sigas al sacerdote. No sigas a la persona que está sirviendo en la iglesia. Sigue a Cristo. Obedece a Cristo. Haz la obra que Cristo te pide. Y eso es lo que tenemos que luchar todos. ¿Por qué? Porque la conversión es de todos los días. No puede decirme alguien, yo ya estoy convertido. No, la conversión es de todos los días. Todos los días usted tiene que luchar por ser mejor. Todos los días tiene que luchar por los defectos que tiene. Todos los días tenemos que luchar por nuestros defectos, por nuestros pecados, por nuestra concupiscencia humana. Todos los días. Todos los días. Entonces, es esto, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Luchar hasta el final para la salvación. Y también, ya para ir concluyendo, para los que no conocen a Cristo, ¿qué dicen los hermanos separados? Dicen ellos, todo el que no conozca a Cristo se condena. Porque la Biblia dice en Marcos 16, 16, el que crea y se bautice se salvará. Y como no cree y como no se bautizó, se condenó, se fue al infierno. ¿Quién es usted para decir que se fue al infierno? ¿Quién es usted para condenar si Cristo ni tan siquiera lo hace? ¿Quién es usted para decir que solamente porque esa persona murió y no se hizo evangélico de X denominación, se fue al infierno porque no aceptó a Cristo como su único Señor y Salvador? ¿Cómo sabe usted? ¿Acaso tal vez no existe de que la persona tal vez en el último suspiro se arrepintió? Y eso es lo que Dios quiere también, el arrepentimiento. Aunque no espere el último momento porque tal vez no le puede llegar esa oportunidad. Entonces, no basta solo decir, yo creo en Cristo. Bueno, para los hermanos separados, sí. Para los que no conocen a Cristo, dicen ellos, se condenan. Es que la Biblia lo dice en Marcos 16, dice, lo dice la Biblia, sí. Pero ¿cuál es el contexto de eso? ¿Por qué Jesús dice, el que crea y se bautice se salvará? Se está refiriendo a personas que todavía no creían en Cristo, no tenían la fe en Cristo, no habían aceptado a Cristo, no habían reconocido a Cristo que había venido al mundo, que había muerto y había resucitado. Por lo tanto, aquellas personas que no habían conocido la palabra de Dios, entonces, ¿qué necesitaban para bautizarse? Obvio, conocer, aceptar a Cristo, creer en Cristo. No podían bautizarse en nombre de alguien que no creía. Marcos está hablando a lugares paganos, donde todavía no habían conocido la fe, no habían aceptado a Cristo. Por eso, creer para bautizarse. Creer para bautizarse. Pero ahora, no vamos a decir, es que yo no creo, es que a mí nadie me ha hablado. Claro, ¿acaso no existe un templo? ¿Acaso no existe la Biblia impresa? ¿Acaso usted no puede poner la televisión, internet, cosas que tengan que ver con las cosas de Dios, que le pueda instruir y guiar en el camino cristiano, en la vida de iglesia? Si usted no quiere, no vaya a decir que no puede. Es que yo no voy a la iglesia porque no puedo.
Así, cuando se enferma, ¿acaso dice eso lo mismo? Es que yo no voy al hospital porque no puedo. Usted busca toda la forma para ir al hospital, porque si no se muere. Entonces, con nuestra salvación tenemos que luchar por acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué dice la iglesia? La iglesia católica dice, con relación a los que no conocen a Cristo, pueden salvarse los que viven según su conciencia. Según su conciencia. Hechos capítulo 17, versículos 27 al 28, la parte B. Y Romanos 2, del 14 al 15. Entonces, para los que no conocen a Cristo, pueden salvarse y van a ser juzgados según la conciencia. Por eso, Dios, de 1 Timoteo 2.4, seguimos con 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Marcos 16.15, por eso los envío. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Eligió a los apóstoles y los envió a predicar. Envió a la iglesia a predicar. Vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Vayan por todo el mundo. Es la orden, es la misión que tenemos la iglesia. Es la misión de todo bautizado. ¿Y por qué es una misión que tenemos todos los bautizados? Porque es nuestro deber anunciar a Cristo. Es nuestro deber ser testigo de Cristo. Es nuestro deber anunciar a aquel de quien decimos creer. Para que otros que no lo conocen, lo conozcan. Que no creen, crean. Y de esta manera, entonces, conocer y aceptar a Cristo. Conclusión, hermanos, la salvación es personal. La salvación es personal. Por lo tanto, tú decides. Cada quien decide qué camino seguir. ¿Qué camino seguir? Escuchamos en el Salmo número 1, el camino del justo y el camino del malvado, del impío. Entonces, es que no importa el camino, de por sí todos los caminos van allá mismo. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si Jesús es ese camino, si Él es mi Salvador, entonces tengo que creer y aceptar lo que Él dejó, lo que Él instituyó. No basta decir, yo solo creo en Cristo. Muy bien, pues hermanos, gracias nuevamente por estar aquí formándose. Y digo, ¿por qué gracias? No porque me está escuchando, sino gracias porque usted, como yo, necesitamos aprender de nuestra fe para compartir con los demás. Gracias, ¿por qué? Porque usted nos ayuda a nosotros sacerdotes llevar la palabra de Dios. Gracias, catequistas. Gracias, ministro de la Eucaristía. Gracias, celebradores de la palabra. Gracias, misioneros. Gracias, evangelizadores. Gracias porque usted está haciendo posible de que la palabra de Dios llegue a muchas personas cuando usted le habla a otro de Cristo, cuando usted no tiene miedo y le habla a otros de la palabra de Dios, cuando usted no se avergüenza de ser católico, cuando usted no se avergüenza de leer la Biblia y de llevarla a misa, llevarla a donde quiera que vaya. Hermanos, felicidades por sentirse llamado por el Señor y haberle respondido. Perseveremos hasta el final y pidámosle a Dios que nos ayude a ser siempre constante a pesar de las pruebas y dificultades, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas. Pedirle, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, ten misericordia de mí. Pues, gracias hermanos, y voy a terminar con un cantito que se llama Hay que luchar por la fe. Si usted busca el libro de Judas, versículo 3, ahí dice, den razón de su fe, ¿sí? Den razón de su fe. Entonces, hay que luchar por la fe. Antes existían, en los primeros siglos, unos herejes. La herejía es todo aquello contrario a la doctrina, a la fe que profesamos, que le llamaban docetas. Eran los herejes del principio, los primeros siglos.
Y ellos negaron la encarnación de Jesús, es decir, Jesús verbo encarnado, Jesús Dios hecho hombre, que precisamente es lo que pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son fieles al docetismo, la misma creencia, la misma doctrina de los docetas. Ellos niegan que Cristo es Dios, ellos niegan que Jesús es el Salvador, lo niegan. Entonces, el canto, la estrofita dice así: hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, nos lo dice Judas 3. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, nos lo dice Judas 3. Esa es la estrofita. Cantamos. Cristianos, docetas, herejes del primer siglo, negaron la encarnación real de Jesucristo. Cristianos, docetas, herejes del primer siglo, negaron la encarnación real de Jesucristo. Segunda carta de Juan, del verso 7 al 10, en guardia pone a la iglesia a que defienda su fe. Segunda carta de Juan, del verso 7 al 10, en guardia pone a la iglesia a que defienda su fe. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, nos lo dice Judas 3. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, nos lo dice Judas 3. Me he sentido obligado a exhortarlos esta vez. Oigan, clero y laicado, despertemos de una vez. Me he sentido obligado a exhortarlos esta vez. Oigan, clero y laicado, despertemos de una vez. Que la secta nos invade y son mi preocupación. Pongamos mano a la obra para darle solución. Que la secta nos invade y son mi preocupación. Pongamos mano a la obra para darle solución. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, nos lo dice Judas 3. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe, nos lo dice Judas 3. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta iglesia que has fundado. Gracias por esta iglesia donde estás presente, vivo y real en la Eucaristía. Gracias por esta iglesia donde eres parte o lo eres todo. Donde la iglesia es parte como instrumento y sacramento de salvación. Gracias porque en ella encontramos la reconciliación cuando nos apartamos de ti, a través de la confesión, a través del perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque a pesar de que moriste por nosotros, por nuestra salvación, sigues todavía ayudándonos para que no nos perdamos. A veces nuestra concupiscencia humana, nuestra naturaleza humana nos hace apartarnos de ti, de tu iglesia y de tu gracia. Pero sigues llamándonos y a través de la iglesia lo haces, a través de los sacramentos lo haces. Gracias por esta iglesia que le has encomendado predicar el Evangelio. Te pido que nos ayudes a perseverar, a luchar por ser fiel a esta misión y a la iglesia, para que podamos en todo glorificarte a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Que el Señor esté con ustedes. La paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos ustedes que han estado en sintonía y en comunicación, y especialmente en contacto a través de esta Radio Apóstol USA, y también la página de
Facebook de nuestra parroquia de Upala. Bienvenidos a todos y también que pasen muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.